nos va a decir en cuanto a este día. Como bien decía Alecita, estamos de celebración, es el cumpleaños de Jesús, ¿verdad? No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios en el día de su cumpleaños, así que tenemos el privilegio de reunirnos libremente en muchos lugares del mundo, no muy lejos del mundial. Ahí mismo el evangelio es perseguido, el evangelio es cuestionado, atacado de diferentes maneras, así que no podríamos tener menos razón de poder congregarnos acá. Vamos a pedirle al Señor ahí donde están sentados, inclinar nuestros rostros y vamos a pedir que Dios y su Espíritu Santo nos hablen esta mañana. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, pero Señor, te festejamos, queremos hacer un homenaje a ti, Señor, este día. Sabemos que eres el unigénito Hijo de Dios que vino a este mundo hace más de 2000 años a morir por nuestros pecados, a dar tu vida en sacrificio por cada uno de nosotros, Señor, y tu nacimiento no es menos a tu sacrificio, porque, Señor, reconocemos que has vivido una vida empática con nosotros, entendiendo nuestras luchas, nuestras aflicciones, y gracias, Señor, queremos darte honor, queremos darte toda gloria en esta mañana y decirte que eres bienvenido, has sido bienvenido, y en este lugar, en esta parte de tu iglesia, te damos el reconocimiento y que decimos, Señor, te amamos y queremos todos los días conocerte más y más. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pregunta muy interesante rondaba en mi cabeza cuando los pastores me dijeron que van a viajar. Yo estaba pensando, ¿qué puedo compartir con los hermanos en Navidad? Y no podría ser ajeno al tema, justamente. Todos tenemos el afán de preparar una cena, invitados, familia que viene de muchos lugares a visitarnos, y pues definitivamente esos afanes a veces distraen incluso a los cristianos del enfoque que podría tener y debería tener la Navidad. Y generalmente pensamos en qué vino. Generalmente pensamos en el pesebre, pensamos en los magos, pensamos en los pastores, pensamos en los ángeles, todo ese escenario se ha montado, ¿verdad? Yo crecí en una iglesia donde cada Navidad los niños teníamos que hacer teatros, teníamos que preparar coros, teníamos que hacer muchas cosas, vestirnos, y era muy bonito crecer en ese ambiente porque hacía premisa de los símbolos que contienen estas fechas. Pero en el otro lado, ¿y si Cristo no hubiese venido? ¿Y si Jesucristo o el Padre hubiera decidido que la solución a nuestro problema no fuera enviar a Jesucristo, sino acabar con el mal y por ende acabar al que ejecuta el mal, que somos nosotros? Vamos a comentar, vamos a meditar acerca de esta pregunta. A manera de introducción, como les decía, nos hemos dejado abrumar. O sea, hasta estrés nos causa muchas veces el poder preparar las cosas. Yo sé que algunos quieren tomar notas y demás, esto lo vamos a compartir en el grupo para que luego lo revisen con calmita. Pero nos abruma a veces los festejos que contiene la Navidad y toda la influencia cultural que hoy tenemos. Sin ir lejos, las calles están llenas de comercio y tenemos una gran variedad de ofertas hoy en día, incluso en nuestro país. Sin Jesús no hay Navidad, eso debería ser una premisa muy obvia, ¿verdad? Sin Jesús no hay Navidad, pero ahora hay Navidad sin Jesús. La gente ya no considera la persona de Jesucristo en la celebración de hoy. Entonces pareciera loco que hicieran mi cumpleaños sin estar yo presente en ese lugar, ¿verdad? Pero eso está pasando con la Navidad. Se está celebrando hoy en muchos lugares del mundo la Navidad, pero no se está reconociendo a la persona por la cual la Navidad es una realidad. Eso es antagónico. Pero si Jesús no hubiese venido, ¿cómo luciría el mundo hoy? Vamos a partir de ese general. ¿Cómo luciría el mundo hoy si Jesús no hubiese venido? Y una manera de ser honestos es preguntarnos de manera personal ¿cuál sería nuestra realidad si muchas de las cosas que han marcado la historia que conocemos todos, pero también que han marcado mi vida, no hubieran acontecido? Pónganse a pensar en los hitos más importantes de su vida.
el primer bebé, varias cosas que son hitos en nuestra vida, ¿verdad? Marcan nuestra vida. No podemos quitar la perspectiva de nuestro pasado hacia nuestro futuro si no consideramos por dónde nos ha el Señor. Quiero que quitemos algunos mitos antes de ahondar más en la pregunta de que si Jesús no hubiese venido, porque siempre han habido controversias y no quiero detenerme acá, porque si bien nadie se quiere poner de acuerdo, es necesario nosotros entender que a la luz de la verdad de Jesucristo es la verdad, debemos despojarnos de estas cosas que a veces nos llegan a hacer dudar. En muchas iglesias se cuestionan estas celebraciones de Navidad, por ejemplo. En muchos lugares del mundo está prohibido tener un arbolito en casa. Muchas iglesias predican contra el celebrar la Navidad, incluso iglesias cristianas. Pero vamos a despojarnos de algunos mitos. Yo sé que hemos escuchado, por ejemplo, que se celebra el día de la Saturnalia y hemos visto que esto ha creado una onda viral para decir no festejamos la Navidad, pero en realidad es una mentira, porque la Saturnalia comenzó el 17 de diciembre y terminó el 23 de diciembre. Nunca se asoció esto con la Navidad, jamás. Pero por la cultura, transculturización, esto se ha ido como que haciendo común y decir, bueno, no, yo Saturno y esas cosas, mejor no celebro la Navidad. Segundo, celebras el nacimiento del dios Tamuz. ¿Hemos escuchado esto? ¿Sí? Muy frecuentemente. Pero es otra mentira. Tamuz era una deidad asociada al verano, cuando entre junio y julio los devotos, principalmente mujeres, lloraban su muerte. Por cierto, el calendario hebreo, el calendario bíblico que nosotros también aplicamos en nuestra cotidianidad, tiene un mes en su homónimo que se llama Tamuz. Cae precisamente en junio y julio. Entonces, nada que ver con asociar a esta deidad pagana con el nacimiento de Jesús. Ahora, un tercero, que celebramos al Dios Sol. Mentira también. Es cierto que el año 274 después de Cristo, el emperador Marco Aurelio decretó el 25 de diciembre como el día del Sol Invictus. Es una festividad como lo que podría declarar acá el gobierno de Todos Santos, o el Día del Estado Plurinacional, que lejos de celebrar la patria es un conglomerado de rituales que no condicen con la verdad que nosotros sabemos que hay. Sin embargo, los cristianos desde finales del siglo II han celebrado el nacimiento de Cristo. Miren, ¿desde cuándo? El 25 de diciembre. Tenemos amplia evidencia literaria para esto. De hecho, el emperador romano probablemente hizo esto porque vio que la religión romana decaía mientras que la fe cristiana se expandía. Y esto a pesar de las brutales persecuciones romanas, que sabemos que en el tiempo de Jesús era el escenario donde él desarrolló su ministerio. Entonces, es una maniobra política. Trató de secuestrar una importante fecha cristiana y convertirla en pagana. Eso pasa con todo hasta hoy en día, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. No funcionó. La fiesta del Sol Invictus nunca funcionó. Yo creo que nadie ha escuchado el Sol Invictus acá, porque se celebrase en algún lugar, tal vez muy remotamente. Pero aquí, luego de 1800 años, todavía estamos celebrando a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estamos celebrando a Jesús. ¿Sí? ¿Amén? Los druidas iniciaron la tradición del árbol de Navidad. ¿Hemos escuchado esto? Los druidas. Mentira. La costumbre del árbol se remonta a Bonifacio a principios del siglo VIII, el misionero que primero llevó la fe a los temibles vikingos. El misionero, al ver que las tribus germánicas reverenciaban el famoso roble de Thor, de madre se llama Thor, tomó un hacha y él mismo lo cortó para demostrar que la naturaleza no es un dios. Imagínense él confrontando a ese panteísmo que tenía esta cultura. Así que señalaría un árbol de hoja perenne como símbolo de Cristo, que es el árbol de vida eterna. En cuanto a encender el árbol de Navidad, se remonta al ex monje Martín Lutero. ¿Lo has escuchado de Martín Lutero? ¿Qué cosa hizo Martín Lutero? La Reforma. Hace unos años atrás él celebró, ¿cuántos años? 500 años de la Reforma, que este hombre monje dijo: ustedes están robando, están engañando a la gente. Pegó sus 95 tesis
colocó velas en el árbol como testimonio de la majestuosidad de la creación de Dios. ¿Cómo podemos hacer algo tan bonito con las tinieblas? Todos creo que podemos tener la conciencia tranquila de tener un árbol en la casa, o algunos se han puesto aretitos, los niños están con algunos atuendos. No nos vamos a discutir por eso, ¿verdad? No vamos a juzgar por eso a nadie. Cada uno, dice la palabra, cada uno que esté convencido en su propia mente. El que celebra no juzgue al que no celebra. Esa comunión nos hace convivir de manera saludable. Jesús no nació el 25 de diciembre. Todo es una batalla pagana. Atacamos la fecha y hay muchos cálculos, matemática y tanta cosa. Pero es una mentira. En realidad nadie sabe con absoluta certeza cuándo nació Jesús. Sin embargo, la fecha del 25 de diciembre no fue elegida al azar. Hay una justificación razonable, no vamos a ser dogmáticos en eso, para que algunos padres de la iglesia elijan esa fecha. Si tomas el hecho de que Zacarías estaba ofreciendo incienso en el lugar santo del templo de Jerusalén durante la gran fiesta de Yom Kippur, que cae a finales de septiembre y a principios de octubre, eso lo podemos ver en Lucas 1:9, entonces eso significa que Juan el Bautista nació 9 meses después, entre junio y julio. Recuerde, la Escritura nos dice claramente que Juan el Bautista fue concebido 6 meses antes que Jesús. Lucas 1:26 y 36. Por lo que 6 meses después de junio y julio ubica el nacimiento de Jesús a fines de diciembre o principios de enero, lo que coincide exactamente con la tradición de Oriente y Occidente. En Occidente celebramos el 25 de diciembre y en el Oriente se celebra el 7 de enero. Interesante, ¿verdad? Entonces, un poquito de ilustrar esto nos despoja también de estar incómodos en esta fecha y decir, no, tal vez estoy errando. Yo he conocido gente que asume que está pecando por celebrar el día de Jesús en un día incorrecto. Y hay una carga de culpa que debe ser quitada, debe ser despojada como un estorbo que es. El último mito. La Biblia no nos ordena a celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen que la Biblia no ordena? ¿Habrá un mandamiento o un mandato que Jesús o los apóstoles dieron a la iglesia para decir que tengamos que celebrar? Textualmente. Textualmente no está, pero vemos en la experiencia, hay en el tiempo de Jesús y posterior a ella, hay ejemplos que inducen y nos enseñan a nosotros a obedecer esto que hizo Jesucristo, que Dios el Padre hizo. Los magos del Oriente, por ejemplo, celebraron el nacimiento de Cristo. Los pastores de la región celebraron el nacimiento de Cristo. Simeón, movido por el Espíritu Santo, celebró el nacimiento de Cristo. La profetisa Ana celebró el nacimiento del Señor. Ahí están los versículos, ustedes los van a leer en su casa también. Y todas las huestes celestiales cantaron con alegría por el nacimiento de Cristo. Lucas 2:14. Por supuesto, entonces hay suficiente precedente bíblico para tomarse un tiempo del atareado, el año que nos está colapsando, ya queremos que termine. Es como psicosomático, ¿verdad? Como que llega el 31 de diciembre y la batería se apagó y estamos esperando el 1 de enero porque ahí como que se recarga todo y borrón y cuenta nueva. Pero paremos un poquito estos días de diciembre todavía y meditemos en la encarnación. Dios hizo hombre y en el nacimiento del Hijo de Dios. Hay muchos más mitos que podríamos compartir, pero no queremos convencer a nadie. Retomemos la pregunta. ¿Y si Cristo no hubiese venido? 2 o 3 personas en ustedes, yo quiero que participemos un poquito. ¿Qué sería diferente ahora si Cristo no hubiese venido? A ver, ¿quién se anima a compartir? ¿Qué no tendríamos hoy que lo tenemos gracias a que Cristo vino? Si quieren plantear eso. La salvación. Estábamos perdidos porque el pueblo era elegido, era uno. El pueblo elegido era uno. ¿Cuál era? Israel. La salvación no se nos extendía a nosotros. Esa elección no se nos extendía a nosotros. Entonces no tendríamos salvación. Una segunda, a ver. El Espíritu Santo no hubiese venido tampoco. No hubiéramos conocido a esta tercera persona de Dios. Qué interesante que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al
consolador. Qué raro, ¿no? Yo honestamente quisiera que Jesús más bien se hubiese quedado. ¿Cómo no quedamos con el maestro? Sus discípulos tenían esa sensación, Señor. O sea, ya hasta la duda los había carcomido en la cruz, estos 2 días de agonía por su muerte, y muchos ya estaban para colgar la toalla al no ver una resurrección que habían escuchado del mismo. Imagínense que él les decía: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Entonces, le vamos a creer a él, porque definitivamente tener al Espíritu Santo en la iglesia hoy nos capacita, y no lo tendríamos si Jesucristo no hubiese venido. Una tercera para terminar. Hermano. La palabra dice que estábamos muertos todos en nuestros delitos y pecados. Cuando Cristo vino a acabar con ellos. Y ahorita lo vamos a ver eso en profundidad, todo lo que genera la condenación, por lo cual no tendríamos necesidad de la salvación, estaría expuesto en nuestros ojos y obviamente delante de Dios Santo, todas nuestras transgresiones. Podemos pensar que lo que se ve ofende a Dios, pero dice que Él conoce incluso nuestros pensamientos. El estándar de Dios no se ha relajado. En el Antiguo Testamento el asesino era homicida, el que mataba era homicida, ¿verdad? El que codiciaba o el que tenía relaciones íntimas con una mujer que no era la suya era fornicario. ¿Qué dijo Jesús en esos 2 casos? Aquella persona que odia a su hermana, a su hermano, es homicida, es como si ya lo hubiera matado. Aquella persona que desea en su mente a la mujer del prójimo, es como si ya hubiese fornicado, adulterado. El estándar no se ha relajado. Y podemos decir como que Jesús hizo mucho más rígida la ley, pero vamos a ver, si Cristo no hubiese venido, ¿qué pasa con la ley y todas las cosas que estamos comentando? Jesús mismo, es importante que Jesús mismo utilizó esta frase. Dice Juan 15, 22 al 24: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. Si tienen su Biblia, subrayen eso: no tienen excusa. Digan: no tengo excusa. Jesús ha venido por su pecado, por mi pecado. Yo no tengo excusa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Siempre hemos revisado versículos donde el que ama al Hijo ama al Padre. Pero en el otro lado está el que odió al Hijo, y ahí la gente en el tiempo de Jesús odiaba a tal punto de que lo mataron. También estaban odiando al Padre, al que había enviado. Ahora, el problema está en Juan 1:11. Alecita, puede buscar Juan 1:11, porque ¿de dónde viene que la gente odia a Jesús? Porque ha venido con un propósito. Nada de lo que hizo Dios es improvisado. Si vemos de dónde nace la iniciativa de enviar a Jesucristo, nace en el Génesis. Nace más antes. Y Jesús lo sabía. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Las personas que deberían darle la bienvenida lo rechazaron. Los suyos, su pueblo, no le recibieron. Si Cristo no hubiese venido, vamos a revisar varias cosas que no tendríamos o que pasarían hoy en la actualidad si Cristo no hubiese venido. En lo que hemos leído anteriormente, dice que cuando Él habló, y ahí estamos hablando del Evangelio, e hizo milagros, o sea, las cosas, las obras, las proezas que Él hizo, dice que no le creyeron. Esa es su condenación. ¿Qué decía la gente en el tiempo de Jesús? Queremos señal. Y la gente, la mayor parte de la gente le seguía al Señor no por lo que Él decía, sino por lo que sus sentidos experimentaban, cómo Jesús alimentaba a tanta gente, cómo veían a endemoniados conocidos, famosos en medio de la comunidad, ser liberados de esa, ¿cómo se dice? Ese alocamiento, ese exabrupto que era visible ante todo el pueblo. A los enfermos, que sabían muchos que eran desde nacimiento así enfermos, Jesús los sanaba. La gente quería recibir el beneficio de estas sus obras, y no lo sería por sus palabras, por el Evangelio, por lo que Él decía, y Él mismo lo mencionó: esta es su
condenación. Jesús dijo, la generación maligna y perversa pide señal, pero no se les va a dar señal sino la del profeta Jonás. ¿Cuál ha sido la señal del profeta Jonás? Hablando en el contexto de lo que Jesús vino a hacer 33 años después de su nacimiento, de que él iba a descender, a morir, iba a estar 3 días, 3 noches y resucitar. Esa culminación del ministerio de Jesús es lo que la gente incrédula tenía que ver. Peor aún, imagínense, los discípulos no entendían cómo esto iba a quedar en la gente que le odiaba. Rechazaron a Jesús, como dice Juan 1:11. Rechazaron la revelación del Padre y rechazaron las palabras del Padre. Estamos hablando de Jesús revelando al Padre en su persona y el Evangelio siendo entregado a nosotros por sus palabras. Y terminaron clavándolo en la cruz. Este es el juicio para los no creyentes. Y si Cristo no hubiese venido, vamos a ver algunas consecuencias para el creyente, para nosotros, que no las tuviéramos, que estaríamos despojados si Cristo no hubiese venido. Primero, nosotros también estaríamos, hermana Evelyn, por favor, Mateo 20:28. Nosotros estaríamos en condenación. O sea, ya habría una sentencia ejecutoriada. Justamente mi hermana Evelyn es del área legal. Ella sabe que cuando hay una sentencia ya, bueno, se puede apelar cosas, pero imagínense algo que ya está determinado, probado, realizado, ya no hay forma de cambiar. Esa es nuestra condición, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la paga del pecado? Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Qué dice Mateo 20:28? Como dijo, el hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La segunda parte, dar su vida en rescate por muchos, por nosotros que estábamos condenados. Entonces, si Cristo no hubiera venido, el mundo no tendría esperanza, no habría solución. Las personas que están muriendo cada minuto en el mundo estarían destinadas a una condenación de dolor, de muerte eternamente. No habría esperanza para los que también están vivos. Más de 8 billones, que son más o menos la cantidad de población mundial, estarían camino a la condenación. No tendríamos sentido de destino. Qué terrible es perder eso. No saber por qué podemos esforzarnos o qué nos espera más allá, por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. La culpa nos colapsaría y nuestras vidas estarían estresadas todos los días. Si Cristo no hubiese venido, no tendríamos ninguna plataforma moral para juzgar y para aconsejar. ¿Por qué decimos que la mentira está mal? Porque la Biblia lo dice, Dios lo dice, que no debemos mentir. ¿Por qué decimos que el robar está mal? ¿Por qué decimos que la fornicación está mal? La plataforma moral es Jesucristo, su palabra. Si quitamos eso, si Cristo no hubiese venido, ¿con qué plataforma moral podemos juzgar entre una y otra cosa? El derecho romano, que es el que ha fundamentado las legislaciones en la mayor cantidad de países, tiene como suministro principios esenciales de la palabra de Dios para su aplicación. Nada de eso fuera posible si Cristo no hubiese venido. Seguiríamos sacrificando animales. Ahí lo que decía la hermana, el pecado nuestro jamás podría ser cubierto. Hebreos 10, ustedes lo pueden leer en su totalidad, los versículos de Hebreos 10, pero a la cita puedes buscar Juan 19:30. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que para la expiación de pecados, todas las personas tenían que ir al templo y el sacerdote se encargaba de sacrificar los animales que ellos traían para expiación de sus pecados. Y los pecados eran perdonados, pero hay algo que se quedaba. ¿Qué dice Juan 19:30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Algo con lo cual la gente volvía después del sacrificio todavía era la culpa. La culpa y la propensión a volver a cometer ese pecado u otro pecado ya le hacía preparar su próximo animalito para volver al año siguiente.
era un círculo vicioso de yo pecar y voy a ir al templo y ahí soluciono mis problemas. Peco, soluciono mis problemas. Algunas religiones hacen eso. Toleran que de lunes a sábado se haga lo que quieran, yendo un domingo a confesión y de esa manera ser liberados del pecado. Pero la culpa permanece. Acaba de leer en Juan 19:30, Jesucristo dijo en la cruz, lo último que dijo, luego de todo lo que podemos leer, dijo, consumado es, está hecho, no hay nada más que se pueda agregar, ya está cumplido, o sea, ya no va a haber culpa, son libres de la culpa también, no solo del pecado, de la culpa también. Entonces, Él fue el último sacrificio que se pudo haber hecho. Si Cristo no hubiese venido, la ley nos seguiría acusando. La ley nos seguiría acusando. ¿Quién cumplió acá los 10 mandamientos? Pero en la Biblia se registra una persona que cumplió los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Jesús cumplió, pero aparte de Jesús, hay uno más. Hay un jovencito, dice que le acercó, que era rico. Se le acercó Jesús y le dices, ¿qué debo hacer para seguirte? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. Y le relata, ¿y qué le responde el joven? Todo esto lo he cumplido desde mi niñez. Y Jesús le amó, dice el Evangelio. Pero inmediatamente le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. ¿Qué Jesús estaba haciendo ahí? Estaba mostrando la verdadera motivación de este joven, que era cumplidor de la ley, y Jesús valida eso. Imagínense, alguien que había cumplido la ley, era uno en 1.000.000. Jesús valida esto, pero no era suficiente. La ley no era suficiente, hermanos. Colosenses 2, hermana Evelyn, por favor, hermana Evelyn, Colosenses 2, 13 y 14. Jesucristo sí cumplió la ley, pero la hizo obsoleta. ¿Qué dice Colosenses? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Esa acta, ese documento que nos condenaba, fue cumplido por Jesucristo. Jesucristo cumplió lo que ustedes y yo jamás podríamos haber cumplido en nuestra vida. Él lo cumplió y lo dejó obsoleto, de tal manera que eso ya no sea una fuente para acusarnos a nosotros mismos. No tendríamos el Evangelio. Si Cristo no hubiese venido, no tendríamos varias cosas. Misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿A qué se refiere la misericordia? ¿Qué es misericordia? Cuando uno extiende misericordia a alguien, está retirando el castigo que merece la otra persona, ¿verdad? Por misericordia. Dios retiró de nosotros lo que merecíamos por nuestro pecado. No tendríamos gracia. ¿Qué es la gracia? Ese favor inmerecido. O sea, Dios nos está dando algo que no merecemos tampoco. O sea, su misericordia impide que recibamos lo que sí merecemos y su gracia nos otorga eso que no merecemos. Y tampoco tendríamos la entrada al cielo. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los diría, por eso me voy a preparar morada para ustedes. Tenemos una garantía, Él lo dijo. Y aunque hoy estamos celebrando su nacimiento, no podemos desenlazar eso de su obra, de sus promesas. Si Cristo no hubiese venido, no seríamos hijos de Dios, solo todos seríamos criaturas. Una persona que no conoce a Cristo es criatura de Dios. Cuando nos llamamos hermanos y no entendemos este versículo de Juan 1:12 que dice, es muy conocido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre. Si Cristo no hubiese venido, no tendríamos la posibilidad de llamarlo Padre, porque no aconteció. Si Cristo no hubiese venido, no conoceríamos la dimensión, Alicita, por favor,
todavía tendríamos que enfrentar la ira de Dios. Romanos 1, 18 al 21, por favor. Jesucristo aplacó los pecados sobre los cuales se aplicaba la ira de Dios. Es como tener este techo y la lluvia siendo el juicio de Dios. Si estuviéramos todos acá, lo único que nos cubre de esto es el techo, ¿verdad? Jesucristo es el techo. Si Jesucristo no hubiese venido, toda la lluvia nos viene y nos moja. ¿Qué dice Romanos 1, 18 al 21? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Definitivamente está detallado que si Jesucristo no hubiese venido, no tendríamos ningún blindaje sobre el pecado. En nuestras oraciones, yo quiero que pensemos esto, a mí me lo enseñaron desde niño para entender. Yo no podía comunicarme con el Padre, yo tenía que acudir al sacerdote para que él interceda por mí. ¿Qué pasó en la cruz? Porque había un velo en el templo que separaba al pueblo del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Literalmente estaba la presencia de Dios. Algunos sacerdotes, porque no se habían purificado bien, salían muertos de ahí. La Biblia relata. Pero en la cruz este velo fue rasgado, por lo cual, exacto, ese detalle es importante, Dios descendió abajo y tenemos entrada libremente a la presencia de Dios. Ya no hay intermediario. Jesucristo hizo esto posible y despojó de nosotros el juicio de Dios. Toda su ira, todo lo que nos merecemos. ¿Cuántos hemos estado enojados esta semana por algo? El hijo dice, amén. Todos nos vamos a enojar en algún momento. Hemos renegado y queríamos en el rato aplicar justicia, ¿verdad? Queríamos corregir, queríamos enmendar. Y nuestro tiempo a veces es tan volátil que nos hace cometer luego cosas que nos arrepentimos después. Pero Dios no es así, Él no está apresurado. Y hay toda una eternidad para su gracia y hay un solo día para su ira, dice la palabra. Y va a llegar ese día donde el pecado no va a pasar por alto, va a ser juzgado como tal. Pero somos libres de eso. Si Cristo no hubiese venido, no podríamos contener otra vez la ira de un Dios infinitamente santo, que además es infinitamente justo y es omnipotente, es todopoderoso. Por eso Jesucristo asumió esa ira en lugar de nosotros. Ustedes recuerdan Jesús decir en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que era un sentimiento de Jesús? ¿O estaba realmente entendiendo que su Padre no podía permanecer en él, ya que en ese momento todo el pecado de ese pasado, en ese momento, y el nuestro, estaba siendo cargado sobre él? Y este Dios santo no podría estar con su Hijo pecador. Jesucristo asumió esa ira en lugar de nosotros. Entonces el agradecimiento es lo único que podemos nosotros expresar en retribución a esto que hizo. Alecita, por favor, Juan 18:37. Si Cristo no hubiese venido, no podríamos tener la plenitud de la verdad y tampoco podríamos distinguirla de la realidad. ¿Qué dice Juan 18:37? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y tenemos que distinguir, yo en algún momento de los martes compartía la diferencia entre lo que es la verdad y lo que es la realidad. Todos los días vemos noticias desagradables, corrupción, muerte, injusticia, inmoralidad. Esa es la realidad, pero eso no es la verdad. Lamentablemente muchas naciones están tomando esas tendencias,
esta realidad es como, bueno, es la verdad, ya no podemos negarla. Debe formar parte de nuestras constituciones, de nuestra cultura, de nuestros hábitos y costumbres. Las aceptaremos y dejan de juzgar, dejan de considerarlas como pecado. Y las han integrado a su forma de pensar. Pero esa es la realidad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Jesucristo no hubiese venido, tendríamos también esa influencia en nosotros, sin ser iglesia, de ser atraídos por la realidad, sin conocer la verdad. Si Cristo no hubiese venido, y estoy acabando, los poderes de las tinieblas, hermana Evelyn, Colosenses 2:15, por favor. Los poderes de las tinieblas nunca habrían sido desarmados. A mí me gustan algunas películas de ciencia ficción, porque el drama siempre es así, ¿verdad? El mal es vencido por el bien y se justicia y todos felices terminamos con el enemigo bajo los pies de los vencedores. Ese es el drama de la mayoría de las películas en todo género que podamos entender. Pero la Biblia dice que ustedes y yo estamos en una constante guerra. Y estas personas, o sea, nuestros adversarios, son más poderosos que nosotros. En un momento la iglesia le llamaba a Satanás como si fuera su esclavo. Y le daba órdenes a Satanás, y Satanás, cochino y tanta cosa. Oiga, ¿qué pasa en Judas? ¿Qué dijo el arcángel Miguel? ¿Qué le dijo cuando estaban disputando, dice, por el cuerpo de Moisés? No se atrevió a proferir, dice, ningún juicio contra Satanás, sino le dijo, el Señor te reprende. Y muchas veces nosotros creemos que estamos por encima de los ángeles, y no es así. Y todos esos ángeles caídos son nuestros adversarios también. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió, o sea, esa victoria que ustedes y yo jamás podríamos haber obtenido ante esos principados y esas potestades, Jesucristo con su muerte en la cruz y su resurrección lo logró. Ellos están despojados. Ahora, en Hebreos 2, 14 y 15 explica, por ejemplo, no lo voy a leer, no vamos a leer, que el poder que era el suministro para ejecutar su maldad de estos principados y potestades, el poder de la muerte les ha sido quitado. ¿Ustedes se acuerdan en Job cuando él es atormentado y Dios permitiendo eso en su vida? ¿Qué le dice al final Satanás a Dios? Bueno, a ver, voy a atentar contra su cuerpo. ¿Y Dios qué le dice? Está bien, puedes tocar su cuerpo, pero no le quites la vida. Satanás tenía el poder, hasta antes de Cristo, de que cuando el hombre transgredía la ley de Dios, le podría quitarle la vida. Ese poder ha sido quitado de él, y Jesucristo lo logró. Por eso Jesucristo, o el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahí mismo, más adelante dice, en Colosenses, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida está la muerte en victoria. El poder de la muerte entonces ha sido quitado. Si Cristo no hubiese venido, la Biblia terminaría con Malaquías. ¿Sabían que de Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio? Que Dios no habló. No hubo profetas. Obviamente no hubo pastores, que era lo que después vino, y apóstoles, no. 400 años de silencio. No habló. La Biblia hubiera terminado en Malaquías. Si alguien lee el último libro de Malaquías, habla de una amenaza de maldición para los que transgreden toda la ley. Con Jesucristo recibimos la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso no está mencionado en el antiguo pacto. Si Cristo no hubiese venido, no tendríamos ningún libro del Nuevo Testamento que nos equipa como iglesia, y el Antiguo Testamento sería un misterio. Ustedes ven a Felipe y el etíope, un hombre totalmente ajeno al pueblo de Dios, está leyendo Isaías y se encuentra con Felipe, que es enviado, y le dice, no, ¿cómo voy a entender eso si nadie me explica? Entonces Felipe le muestra en qué consistía, y le muestra que recientemente Jesucristo había venido a cumplir lo que esta persona estaba leyendo. Si esta persona leía Isaías y jamás hubiera entendido el ejemplo que días atrás toda la gente tenía como lo más
viral de su comunicación, de su habla, imagínense, esta persona jamás hubiera sido salva si Cristo no hubiese venido. Si Cristo no hubiese venido, no habría una iglesia, no estaríamos acá, hermanos. Somos la embajada de Dios en la tierra. Veamos acá, podemos decir, embajada ágape. ¿Por qué es la embajada? En los países, ¿qué es la embajada? Representa al Estado y nosotros representamos al reino de Dios, al cielo. No habría cristianos y no tendríamos ninguna influencia en un mundo decadente. No habría nada que contendiera o que le haría frente al mal. En un mundo donde se ha estigmatizado el cristianismo con la ignorancia y la falta de razón, sin él, definitivamente las tinieblas cubrirían la tierra. Justamente este libro de James Kennedy tituló ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Tomó parte de este mensaje de esta mañana. Toca justamente toda la influencia que el cristianismo ha tenido a lo largo de la historia, porque lamentablemente muchas personas asocian el cristianismo, el evangelio, con la ignorancia y nos llaman intolerantes o tontos o personas que no tenemos ciencia y comienzan a tratar de atacarnos por ese lado como si no pensásemos, como si al bautizarnos nuestro cerebro quedó flotando en el bautisterio. Y no es así. Este libro denota toda la influencia que ha tenido en la historia, por ejemplo, en la civilización, el cristianismo en la vida humana, en la ayuda a los pobres. Sin ir lejos, esto lo van a ver después ustedes, pero hay 16 capítulos de este libro, que aquí solamente están los enunciados, donde en la historia el cristianismo y Cristo básicamente, a través de su iglesia, ha influido en las decisiones más importantes de las naciones. En nuestro país, ¿ustedes recuerdan la reforma agraria, por ejemplo? Eso ha sido movido por la iglesia. Allí en Guatacate, en La Paz, en el gobierno de Víctor Paz. Yo ni siquiera había nacido, pero a mí se me enseñó esto y en la iglesia se me relacionó con quienes habían estado en ese momento en el régimen de Víctor Paz. Y definitivamente la iglesia tuvo que ver con la salud, la educación. Este mes de agosto del 2022, el primer colegio evangélico de Bolivia cumplió 100 años. Y el misionero que vino justamente trayendo el evangelio trascendió la educación de manera innovadora y ahora hay muchos colegios evangélicos en Bolivia. Si desasociamos nuestra razón con la fe, estamos equivocados. Nuestra fe no es ciega, hermanos. Creemos en Jesucristo, a quien podemos conocer, a quien se ha revelado y con quien nos podemos relacionar. Nuestra fe no es ciega, es razonable, pero la fe lleva más allá de nuestro razonamiento a una relación que produce vida eterna. Jesús lo dijo, Juan 17 y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre que me envió. Finalmente, quiero terminar con, hemos visto varias cosas que no hubiéramos tenido y hay muchas más. Pero ¿qué beneficios hay? Hoy celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Qué beneficios hay para nosotros? Básicamente, a ver si te puedes ver, por favor, Hebreos 4, 15 y 16. El primer beneficio tiene que ver con que encontramos perdón. Encontramos perdón. ¿Puedes leer esto? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado por todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es maravilloso, hermanos. Yo les animo a leer este capítulo entero porque Jesucristo se hace igual a nosotros. Si alguien dijera, bueno, él ha soportado y ha cumplido la ley porque es Dios, y hacemos una separación de sus necesidades humanas como las que tenemos nosotros. Él tenía hambre, tenía sed, sentía, expresaba sus emociones, sufría, vivió tal y como nosotros hoy vivimos. Por eso lo dice el versículo. No tenemos un sumo sacerdote que no es empático, estoy haciendo una palabra, que no es empático con nosotros, sino que él mismo, habiendo padecido todo eso, nos supone su gracia. Entonces, lo maravilloso acá es que encontramos perdón de los pecados que cometí ayer, de los pecados que hoy
va a dejar vivir con temor, pero nos incita y nos motiva a acercarnos cada día más a Él, de tal manera que esa influencia del pecado, cada vez que nos acercamos a Él, tiene menos poder sobre nosotros. Y de esa manera somos santificados, somos más como Él, mostramos su fruto. Y finalmente, como dice en 1 Juan 2:1, que tenemos a quien intercede por nosotros. Abogado tenemos. Si Cristo no hubiese venido, no tendríamos ese abogado, pero uno de los beneficios es que tenemos un abogado. ¿Necesitamos un abogado? ¿O podemos nosotros salvarnos? ¿O podemos decirle, Señor, te explico lo que hice mal? Esta es la razón, lo he hecho por esto, te explico. ¿Me perdonas? ¿Podríamos hacer esto? Es imposible. Infinitamente santo, infinitamente justo, Jesucristo es nuestro abogado. Nos dio una misión investida de todo su poder, autoridad y su presencia hasta el fin del mundo. Y recordemos lo que dice justamente Isaías 9:6. Podemos leer todos juntos con una fuerte voz esto que habla de la Navidad y que se canta y se menciona y se escribe y se hace viral también, pero que no necesariamente se razona. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a leer este último versículo, Isaías 9:6. Todos ahí en la pantalla lo tienen. A la voz de 3, 2, 3. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otra vez, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe